Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Justo a tiempo, justo a tiempo. ¿Cómo están? Em, este en vivo se va a tratar sobre tu obsesión. Tu obsesión es nuestro negocio. Va a estar interesante. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Muchas personas han de estar pensando, pues, ¿a qué se refiere? ¿Obsesión? ¿Cuál obsesión? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, explico. Eh, Evidentemente, estamos teniendo una necesidad imperante, sobre todo los que vivimos en países subdesarrollados y no subdesarrollados, también en el primer mundo. Está habiendo una necesidad imperante de defensa, ¿sí? De tener dinámicas, técnicas, tácticas, conocimiento de protección, definitivamente. Eso ya se ha vuelto una necesidad. Yo podría decir que no es un lujo, no es un lujo, sino es una prioridad, es una prioridad. Por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Aquí en México y en toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, en todos lados, prácticamente, las mujeres están siendo constantemente vejadas, atacadas, molestadas, matadas. Aquí los feminicidios están al alza. Ya ha habido varios casos a nivel internacional, incluso aquí en México. Muchachas, ¿sí? Mujeres que han sido asesinadas no por el clásico asesino serial o el violador, sino asesinadas por sus propias parejas, por sus amigos o amigos, por sus conocidos. Yo siempre he dicho que las mujeres hoy en día son el grupo más vulnerable que hay, ¿sí? Por el nivel de ataque que se les está presentando, ¿sí? Solo por el hecho, la verdad, solo por el hecho de ser mujeres. Y también, por ejemplo, los niños, las niñas, los menores de edad, están siendo víctimas también de mucho abuso, de trata de blancas, de bullying. O sea, es una realidad. Y los adultos, hombres, pues también somos constantemente víctimas del bullying callejero, aquí en México, por ejemplo, pues de los levantones, los secuestros. Déjenme decirles que aquí donde yo vivo, volvió a repuntar el secuestro. Somos número uno, primer lugar en secuestro a nivel nacional, a nivel México, ¿sí? A cada rato asesinatos, a cada rato, o sea, la historia de siempre que no la voy a repetir una y otra vez. A lo que voy es de que sí hay una necesidad de protección y defensa, la hay, ¿sí? Hay que aceptarlo. Hay una necesidad y se tiene que abordar. Las personas tienen que aprender a defenderse. No lo están entendiendo muchas personas. Yo veo todavía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la verdad, en su mayoría, veo mucha negligencia respecto a su propia seguridad. ¿Sí? Creen que marchando y protestando y el feminismo va a cambiar las cosas. El feminismo radical sí va a cambiar las cosas para peor. O sea, el feminismo radical no funciona, ¿ok? Porque radicaliza, ¿sí?, la violencia de género aún más. El feminismo equilibrado, que busca un cambio social, pudiera tener y ha tenido un efecto a lo largo de la historia, claro. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes no se ubican la historia de las sufragistas, ¿sí?, en Inglaterra, que no se podía, y no estoy hablando de hace 300 años, estoy hablando de hace poco, relativamente. Las sufragistas fueron estas grupos de mujeres que exigieron sus derechos para poder votar, porque no se les permitía votar. Imagínense, la política era cosa de hombres, porque los hombres
son más inteligentes que las mujeres. O sea, imagínense la estupidez, ¿eh? Cuando de hecho es al revés. De hecho es al revés. Entonces, está esta historia de las sufragistas que empezaron un nuevo movimiento para exigir que las dejaran votar, ¿ok? Y curiosamente, es una historia muy interesante, las sufragistas, adivinen qué, empezaron a entrenarse en artes marciales. Imagínense eso, empezaron a entrenarse, estoy hablando de, no me quiero equivocar, no que sea una estupidez, finales de 1800, si no me equivoco, 1910, 1900, por ahí. No, creo que después, no, es de un lapso antes de los 30, antes de 1930, ¿ok? Porque no quiero regarla y no quiero, mis fechas cronológicas son bastante malas, entonces no quiero decir una estupidez, pero antes de los 30, ¿ok? Y las sufragistas aprendieron jiu-jitsu. Entonces hay videos de estas mujeres y fotos de estas mujeres vestidas con unos kimonos muy curiosos y así con sus faldas, con su vestimenta de la época, haciendo jiu-jitsu. Porque ellas sabían que tenían que aprender a defenderse por si eran reprimidas, por si eran molestadas. Entonces me parece bien interesante que en esas épocas las mujeres, para aprender a votar, para exigir que ellas pudieran votar, aprendieron a jiu-jitsu también. Y ahora no están siguiendo el ejemplo. Las mujeres hoy en día no están siguiendo ese ejemplo. Solo marchan, solo se quejan, pero no aprenden a defenderse. ¿Por qué? Porque por más que tú quieras hacer un cambio social a mediano, largo plazo, la actitud y la mentalidad depredadora contra las mujeres no se va a acabar de la noche a la mañana y van a seguir siendo víctimas de todo tipo de barbarie. Entonces la mujer debe aprender a defenderse, punto. ¿Sí? Eres mujer, tienes que aprender a defenderte, es así de simple. No lo haces, caes en lo mismo, pues. ¿Sí? Los niños, los jóvenes, tienen que aprender a defenderse. Los adultos tienen que aprender a defenderse. El padre de familia tiene que aprender a defenderse. El padre de familia se supone, y la madre de familia, se supone que protegen a su familia. ¿Sí? Le dan su sustento, comida, techo, educación, vestimenta, etc. Pero también les tiene que dar protección. Y un padre de familia tiene que saber protegerse y proteger a su familia. Yo siempre he dicho, un padre de familia que no sabe proteger a su familia, que no sabe defenderse y no sabe defender a su familia, no es un hombre. Yo siempre lo he dicho, es un niño. ¿Sí? El hombre como tal, el buen hombre, es aquel que no nomás es proveedor, que no nada más es una persona que da y nutre su entorno, no nomás debe ser una persona sabia, bondadosa, debe de ser una base, un fundamento de la familia también, pero también debe ser un protector. El hombre debe ser un protector. Y aquel hombre que no es un protector es un pelele. ¿Sí? Entonces, los hombres deben de aprender a defenderse. O sea, la protección es un requerimiento hoy en día prioritario. ¿Sí? Ya ni digamos en México, en todos los países, pero voy a hablar de México, de mi país. En México es esencial. Así de simple, es esencial. Ahora bien, ¿que es una prioridad? La es. ¿Que se debe de tomar en cuenta? Sí. ¿Que se debe de invertir cierto tiempo, esfuerzo, un tanto de dinero para esto que es protección? Sí, sí se tiene que hacer. Y cuando digo protección, no nada más me refiero que ahora, Bruno dijo que me tengo que proteger, me voy a meter a una escuela de Krav Maga, o me voy a meter a una escuela de karate, o voy a comprar una pistola y voy a tener una pistola y con eso ya me protejo. O voy a traer un gas pimienta, o voy a poner cámaras de seguridad en mi casa y alarmas y bla, bla. No, a ver. No es una u otra, es todo. ¿Sí? Es todo. Tienes que ver el aspecto tecnológico, sí. Preventivo, sí. O sea, en tu casa, en tu propiedad,
¿Qué puedes hacer para mejorar tu seguridad? Poner cámaras pudiera ser que muchos dicen, yo no tengo el dinero para poner cámaras, no tengo el dinero. Ok, no hay recursos para poner cámaras, no hay recursos para poner alarmas. Ok, entonces establece estrategias de seguridad cotidianas que reduzcan el riesgo de que te pase algo. Ok, cerrar las puertas, hacer una serie de medidas, vamos. ¿Sí? Las ventanas, ver que las ventanas tengan protección, hábitos de seguridad, por ejemplo. Digo, este no es un video de hábitos de seguridad, pero tiene otra motivación el video. Pero, por ejemplo, si tú llegas a tu casa, cada vez que llegas, bueno, perimetrear, ¿no? Ver el entorno, si hay gente rara, si hay gente sospechosa, inusual, que está viendo, que pudiera ser que esté esperando algo y que no los conoces. Vamos, o sea, esa atención al entorno de posibles amenazas. Cuando entras a tu casa, pues verificar que todo esté en orden, que no haya cosas movidas, que la puerta no esté abierta o forzada. O sea, hábitos de seguridad. Hábitos de seguridad. Y no nada más dentro de tu casa habitación, en tu automóvil también. Vidrios arriba, seguros abajo, usando los retrovisores, los laterales, el retrovisor principal, observando el entorno, los puntos ciegos, quién se me acerca, cómo se me acerca, todo eso, vamos. O sea, esa parte es importante, ¿sí? Si tienes más dinero, un poquito más de recursos, pues entonces tecnología, ¿verdad? Poner cámaras, ¿sí? Poner una cámara hacia adentro, una cámara hacia la calle, en diferentes ángulos, etcétera. Conectarlo a tu celular, que tú puedas ver qué está pasando dentro de tu casa, qué está pasando fuera de tu casa. Alarmas. O sea, se puede aplicar la tecnología dependiendo de los recursos que uno tenga. Lógicamente, yo les recomiendo las cámaras y las alarmas. Si tienen la oportunidad, se las recomiendo. Ahí pueden comprar desde las cámaras, no el set de 10 cámaras que vale un dineral, sino hay ya incluso cámaras te venden la sola cámara y se conecta al internet y con eso la pudieras poner. O sea, le busca uno, pues. Sí, y se las recomiendo. A mí las cámaras me sacaron de 2 problemas fuertes. Sí, fuertes. O sea, gracias a las cámaras yo evité el secuestro de mi familia, gracias a la cámara. Gracias a la cámara yo evité que un fulano me sorprendiera, ¿sí? Afuera de mi casa, porque ya lo había visto qué es lo que estaba haciendo. O sea, la cámara es increíble, es preventiva. Y la cámara, por ejemplo, me hubiera ayudado. Fíjense que yo hace tiempo, cuando estaba casado, vaciaron mi casa, se metieron a mi casa un sábado a las 3 de la tarde, fuimos a comer. Cuando regresamos, yo regreso a mi casa, meto la llave en la cerradura y veo que no abre la llave. Entonces me parece raro. En ese momento la verdad es que no me imaginé que había alguien adentro de mi casa. Entonces me pareció raro que no abría la llave. Y entonces yo pensé que se había malogrado el... Qué peruano me oída. Bueno, que se había chingado, voy a decir, voy a decir malogrado para mis amigos sudamericanos. Se había malogrado la cerradura, ¿no? Entonces, mi casa estaba en un primer piso. Entonces agarro una escalera, me meto por la ventana, me voy directamente a la puerta. Y cuando veo la cerradura de la puerta, veo la bolita. Nosotros le decimos la bolita aquí en México, que es como un tornillito que le das vuelta y entonces se bloquea la cerradura, ¿no? Entonces, veo que la cerradura está bien y cuando me doy cuenta que el tornillito está apretado. O sea, alguien lo apretó por dentro. Y en ese segundo me cae el 20. Hay alguien aquí adentro. Volteo y veo la casa. O sea, había una vitrina que nosotros teníamos ahí con plata, con cosas de plata, ¿sí? Plata, de mi ex esposa, de la familia de mi ex esposa. Bueno, las cosas de plata ya no estaban. Vi que estaba abierta una ventana rota y entonces dije... Se metieron, pero no nada más quedó ahí, amigos. O sea, me entró la adrenalina y dije, hay un tipo aquí adentro. O sea, ¿qué pasa si todavía está aquí adentro? Entonces, yo entré por la cocina, mis armas, ¿sí? Mis armas de fuego estaban escondidas en la recámara y inmediatamente tuve que tomar una decisión rápida. Si me voy a la recámara por mis armas de fuego, ¿qué tal si el tipo está en la recámara?
¿sí? Mis armas estaban bien escondidas, entonces yo no creía que el tipo, no, o sea, no pensé en ese momento, dije, el tipo no encontró mis armas, no hay manera que las pueda encontrar, porque yo siempre he escondido mis armas de una forma espectacular. Entonces, pero ¿qué tal si voy desarmado y me encuentro al tipo en la recámara? Entonces, como yo estaba, la cocina estaba más cerca, entonces fui a la cocina y agarré dos cuchillos. Agarré un cuchillo muy pesado y uno más ligero. El cuchillo pesado, dije, en el momento que yo vaya por el pasillo, me sale un tipo, se lo aviento. Le aviento el pinche cuchillo. No importa que se lo clave o no se lo clave, simplemente se lo aviento y eso me va a dar tiempo para acercarme y apuñalarlo y matarlo. ¿Sí? Esa fue mi mentalidad. Entonces iba con dos cuchillos. Entonces agarro los dos cuchillos y voy por el pasillo y una recámara, no había nadie, el baño, no había nadie y luego entro a mi recámara, inmediatamente suelto los cuchillos, agarro mi pistola y entonces sigo y no había nadie. Afortunadamente ya se habían ido, no pasó nada, afortunadamente, pero nos vaciaron la casa. ¿Sí? Y hubiera sido muy diferente si yo hubiera tenido una cámara con detector de movimiento que hubiera estado dentro de la casa y entonces me hubiera mandado una notificación a mi celular. ¡Hey, hay movimiento! Entonces yo pongo la cámara y veo que hay un tipo robándose mis cosas adentro de la casa. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque imagínense que alguien llega, tú llegas y ha pasado, tú llegas, abres tu puerta, entras a tu casa y hay unos tipos adentro. O te estaban esperando para secuestrarte o matarte, etcétera, o estaban robando y los cachaste. Bueno, no voy a decir los cachaste porque creo que cachar es otra cosa en Sudamérica. Los sorprendiste adentro de tu casa. ¿Sí? Los sorprendiste adentro de tu casa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues te vas a enfrentar contra 3, 4 tipos que pudiste haber evitado esa situación si te hubiera avisado la cámara que hay algo que se está moviendo dentro de tu casa. Entonces, a lo que voy es que la tecnología, la seguridad, a lo que voy es la protección, la seguridad, es todo eso. No nada más es, tengo una pistola o sé karate. No, a ver, hay que abrir la mente. Son muchos escenarios, es muy complejo y tenemos que abordarlo desde muchas perspectivas, lo que es protección y defensa. Por ejemplo, el tema de las armas de fuego. Muchísima gente que yo conozco que se compran una pistola, consiguen una pistola o heredaron una pistola o un rifle o una escopeta o lo que sea y ya se sienten protegidos. Yo ya tengo mi arma de fuego, yo ya tengo mi no sé qué, mi escopeta y yo con esto me defiendo. O yo voy al campo de tiro, practico, soy muy bueno tirando y yo ya no necesito aprender a manejar mi cuerpo como un arma, ya no necesito meter tecnología, ya no necesito hábitos de seguridad, ya no necesito nada, porque yo ando armado y quien se ponga conmigo le meto un balazo. Es una mentalidad igual de estúpida que decir que como yo hago Krav Maga o yo hago Jiu-Jitsu brasileño o yo hago Combatives, ya no necesito nada más porque yo soy un arma letal y puedo defenderme de lo que sea. Es igual de idiota, ¿sí? O sea, se necesitan todos los recursos posibles para poderse defender realmente. Ahora, aquí viene el tema. ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué chingados tiene que ver lo que estás diciendo con mi obsesión es tu negocio? ¿Sí? Ahí va. Definitivamente necesitamos protegernos, pero no debemos caer en la obsesión de la protección. ¿Sí? Hay personas, y yo me incluyo, ¿sí?, que hemos sido obsesivas por entrenamiento, por entrenamiento y experiencias de riesgo, porque nos han pasado cosas, etc. Y te vuelves obsesivo con el tema de la seguridad. Te vuelves obsesivo. A mí me pasó por los dos lados. Me entrenaron para ser paranoico y me volví paranoico porque me han pasado cosas. Entonces, cuando te han pasado cosas, pues no nada más es que te entrenen, sino que te vuelves paranoico. Y no nada más eso. Yo me dedico a la seguridad, doy asesorías de seguridad a empresas, a civiles, a instituciones gubernamentales y doy también capacitación de técnicas de cuerpo a cuerpo, con armas, sin armas, etc. Entonces, en este campo, que yo llevo 25 años en esto, te vas poco a poco enterando de muchas cosas. He asesorado a muchas personas víctimas de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de secuestro, víctimas de tentativas de homicidio, o sea, así, asesorías personalizadas. Eso es lo que yo hago también. Y cuando te vas enterando todo lo que ocurre y te van explicando las víctimas todo lo que pasó, cómo sucedió y vas estudiando los casos, te vas dando cuenta, esto sí está muy cabrón. O sea, esto no es un juego. Y entonces, si a él le pasó, a él, a ella, y a mí me ha pasado, entonces esto no es un juego. No estoy jugando con esto. Esto sí es muy serio, ¿ok?
Entonces, ¿qué empieza a suceder? Te empiezas a obsesionar y te empiezas a paranoizar y empiezas a vivir con miedo. ¿Ok? Ahí viene el tema, ahí viene el tema. Empiezas a vivir con miedo. Yo empecé a vivir con miedo. Yo he vivido con temor prácticamente toda mi vida. Sí, prácticamente toda mi vida. A mí me empezaron a entrenar más o menos a los 14 años. ¿Sí? A los 14 años, ¿sí? Me empezaron a entrenar. Y desde ese entonces hasta ahora ha sido un proceso larguísimo de irme relajando. Y aún así me cuesta mucho trabajo. O sea, antes yo no podía darle la espalda absolutamente a nadie. Cuando yo voy al cine, por ejemplo, a ver una película, tengo que sentarme hasta las filas de hasta atrás. Si yo estoy en el cine y me pongo en una fila donde hay alguien atrás, me siento sumamente incómodo que alguien esté atrás de mí. Me siento sumamente incómodo. No puedo, antes, ahora ya me he relajado, antes no podía en un restaurante, en un bar o algo, sentarme dando la espalda hacia la puerta. Cuando yo entraba a un restaurante, a un lugar, inmediatamente identificaba acceso principal, accesos auxiliares, armas posibles, posibles amenazas, como Terminator, ¿no? Sí, así, escaneando. Ti, 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 ti. Por ejemplo, cuando me sentaba en la mesa, me sentaba lejos de la mesa. O sea, ahorita aquí hay una mesa, hay un escritorio, ustedes no lo ven, pero no me sentaba con la mesa a la hora de comer o donde fuera, no me sentaba con la mesa pegada, sino lejos de la mesa, para poderme levantar rápido o agacharme abajo de la mesa si hay una balacera, etcétera, etcétera. Cuando me sentaba, si traía navaja, me la sacaba la navaja, la abría y me la ponía abajo de la pierna. Y así estaba sentado comiendo y haciendo mis cosas o lo que fuere. Con familia, solo, lo que sea. Si traía pistola, la sacaba muy discretamente y la ponía abajo de la pierna. Y así, o la envolvía, le ponía la chamarra, traía un revólver Snuff Nose. Y ese revólver hay revólveres que los puedes disparar adentro de la ropa. O sea, la metes adentro de tu chamarra o adentro de la bolsa. Y entonces yo lo que hacía es que traía una chamarra y ponía el revólver y lo ponía así. O luego traía un periódico, metía el revólver en el periódico y lo ponía en la mesa. Y entonces tenía una pistola ahí en la mesa y nadie se daba cuenta. Porque lo hacía súper discreto, ¿no? O sea, así me entrenaron a mí, pues. Entonces, el problema de eso, ustedes van a pensar, uy, qué chingón, qué padre, yo quiero ser como Bruno. Ni madres, ni madres. ¿Por qué? Porque no eres feliz. Así de simple. No eres feliz. Yo viví y he vivido muy paranoico, a tal punto que he tenido que tomar ansiolíticos, he tenido que ir a un psiquiatra, etcétera, porque sí se me empezó, no voy a decir, no empecé a enloquecer, no voy a decir eso porque no he enloquecido como tal, pero ya ves peligro en todos lados. O sea, yo ya, por ejemplo, cada vez que yo voy en auto, y eso me pasa una hora, si traigo un carro atrás más de 4 minutos y lo sigo trayendo atrás, simplemente me empiezo a poner nervioso. Y empiezo a acelerar y empiezo a meterme entre coches y empiezo a ver si me está siguiendo. Pero ya es un hábito, o sea, ya lo hago así siempre, siempre, siempre. Cuando me voy a bajar de un auto, primero volteo y escaneo que no haya nadie cerca y entonces me bajo. O sea, ustedes van a decir y van a pensar, bueno, Bruno, eso no está mal, eso está perfecto. Y más donde vives, está bien que tengas esos hábitos de seguridad. Sí, está bien en el sentido de que me ha evitado muchos problemas y he podido solucionar cosas que pudieron haber sido peores, ¿ok? Pero también al mismo tiempo está mal en el sentido que te vuelves muy obsesivo con la seguridad porque finalmente estás viviendo con miedo. Y yo he vivido muchos años con miedo, muchos años. No nada más a que me pase algo a mí. De hecho, no tanto miedo a que me pase a mí, sino que le pase algo a mi familia o que me pase algo a mí y que a mi familia le tengan que hablar y que le digan, tenemos a tu marido y lo vamos a quemar vivo, o que le manden un video cómo me están sacando las tripas vivo o me están despellejando vivo. Porque eso sucede aquí en México, ¿ok? Eso pasa, ¿sí? Agarran al tipo, lo queman vivo, le cortan los genitales vivo y ese video lo graban y se lo mandan a sus familias, ¿ok? Entonces, ese es el miedo que yo he tenido toda mi vida. O que se secuestren a mis hijos, o ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, yo he vivido, como vivo en un país que sí suceden estas cosas, sí suceden, y yo las he visto y he evitado, cosas así, yo las he evitado como civil y también como escolta, cuando trabajaba como escolta,
Esto me doy cuenta que no es un juego, pues. Y entonces sí tienes que tener estos hábitos de seguridad. Perfecto. Pero vivir con miedo no es vida. Vivir con miedo no es vida. ¿Sí? No está nada bien. Nada bien. Y a mí me ha costado mucho trabajo irme relajando. Ahora, irse relajando no significa que bajes la guardia. Relajarse no significa que ahora simplemente seas una persona descuidada, que ya no pone atención y que si me pasa algo, pues no importa. Si no me pasa nada, pues no importa. No, o sea, se trata de encontrar un balance entre sí tener todos estos hábitos de seguridad y todo, pero no volverte obsesivo con el tema. Y aquí viene ahora sí la conclusión de esto. ¿Por qué digo que su obsesión es mi negocio? Ok, como yo tengo experiencia en esto, experiencia en situaciones reales y experiencia táctica y experiencia técnica y etcétera, pues mi trabajo ha sido ayudar a otros a que mejoren su seguridad, ¿ok? Pero el punto es de que yo he conocido a muchas personas que no han sido atacadas y que no viven en lugares peligrosos, pero viven con terror. ¿Sí? Viven con terror de que les pase algo. Viven con mucho temor, viven incluso hasta con pánico. Es que me va a pasar algo y yo quiero que me ayudes, ayude a protegerme, ayúdame a proteger a mi familia, etc. Y cuando yo les digo, a ver, ¿dónde vives? A ver, primero vamos a ver, ¿dónde vives? No, es que yo vivo en esta colonia. Ah, pues es muy bonita colonia. Y a ver, dime, ¿te ha pasado algo? No, no me ha pasado nada. Ok. ¿Le ha pasado a alguien a alguien conocido? No, a nadie conocido le ha pasado nada. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? Porque la situación sí está muy difícil, etcétera. Entonces, no les puedes decir que no, porque no le puedo mentir a esa persona y decirle, la situación no está tan difícil, no temas. Pero tengo que balancear a esa persona. Tengo que explicarle, mira, tú vives en un lugar de mucho dinero, de alto poder adquisitivo, donde, por ejemplo, está el caso de un cliente que vivía en un lugar, digo, para que el ejemplo es más fácil, vivía en un lugar de muchísimo dinero y alrededor había gente con escoltas, ¿sí? Camionetas de escoltas en todos lados. Y esta persona vivía con miedo porque decía que algo le iba a pasar, que se iban a meter a su casa, que algo le iba a pasar a su familia, etc. Él mismo no tenía escoltas, pero de hecho a mí me quiso contratar como escolta, yo le dije que no, que ya no trabajaba como escolta, entonces me pidió una asesoría, que yo le dijera qué hacer a él y a su familia si algo pasaba en los escenarios de secuestro, tentativa de homicidio, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, este tipo estaba aterrorizado y entonces yo lo tuve que tranquilizar. Le dije, a ver, vamos a abordar esto, pero no te obsesiones. No te obsesiones, ¿sí? Porque estás ya obsesionado, ya tu mente está nada más en eso. A ver en qué momento me atacan, a ver en qué momento me tengo que defender, a ver en qué momento. Relájate y vamos viendo qué tenemos que hacer. Y trabajé con él y gracias a que trabajé también la parte psicoterapéutica, o sea, lo fui relajando y le fui explicando cómo ocurrían las cosas, que si él metía tecnología, que si él metía, por ejemplo, que si metía medidas preventivas, hábitos de seguridad en su familia, que sus hijos, su esposa, tuvieran estos hábitos de seguridad constantes, eso, se reducía bastante probabilidades de un secuestro, de un homicidio, etc. Y entonces él empezó a relajarse y le ayudó, fue muy terapéutico, o sea, él empezó a tranquilizarse y empezó a ver las cosas de otra forma y ahora vive tranquilo. Ahora, hay personas que se dedican a lo que yo me dedico, que no son tan profesionales. ¿Y por qué voy a explicar que no son tan profesionales? En el aspecto de que estas personas, instructores de defensa personal, instructores de tiro o manejo de armas, instructores de cuchillo o instructores de artes marciales, o personas que fueron militares o policías, o personas que estuvieron, no sé, dentro del ámbito de la seguridad, de informática, etcétera, etcétera, de repente empiezan a tratar de ayudar a la gente, pero no tanto ayudarla, a hacer negocio con el miedo de las personas. Eso es diferente, ¿ok? Hacer negocio con la obsesión, ¿sí?, de inseguridad, esta obsesión insegura que muchas personas tienen, porque además, pues sí estamos viviendo una situación muy difícil, pero una cosa es vivir una situación muy difícil, constante, y otra cosa es ya obsesionarte con eso y nada más que tu mente ronde alrededor de eso. Y
Cuando la gente vive con miedo, con temor, siempre va a estar ahí el mercader que va a venderte la sensación de seguridad que estás buscando. A ver, otra vez, la sensación de seguridad que estás buscando. ¿Sí? Tú estás buscando una sensación de seguridad. Tú estás buscando sentirte más seguro. Entonces llega un pinche charlatán, te dice, ok, ¿quieres sentirte más seguro? Yo te vendo esta pistola, veamos al campo de tiro, a ver, dispara, pa, 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 pa. Hacen 2 sesiones, así se agarra la pistola, así se recarga, así se desencasquilla, así se haga, bla, 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 bla. Ok, toma a esta persona, este cursillo de tiro, ya sabe disparar, y entonces esa persona siente que ya solucionó sus problemas de inseguridad. Entonces tiene esta sensación ya de seguridad. Ah, ahora tengo un arma de fuego y ya me puedo defender. Y no hay mentira más grande que eso. Es como el que dice, yo quiero aprender a defenderme, y entonces se va a una escuela de Krav Maga, o se va a una escuela de Combat Tips, o se va a una escuela de Defendo, o se va a una escuela de fulano de tal, que es bueno en defensa personal, y este personaje, este instructor, con tal de vender dinero, con tal de que le sigan pagando y mantener su negocio, empieza a vender sensaciones de seguridad. No vende realidades, vende fantasías que le hacen creer a la gente que ya se pueden defender, cuando en realidad no es así. O digamos que les enseña técnicas buenas de defensa personal, pero lo reduce a eso. Ahora que tú sabes cómo quitarle un arma a alguien, o ahora tú cómo sabes manejar un cuchillo y acuchillar a esta persona, y ya te estás volviendo casi un sicario, entonces ahora te puedes defender, y ahora ya sabes todo, y entonces, problema resuelto. Y entonces el usuario, el estudiante, el cliente empieza a sentir esta sensación de seguridad, se siente mejor porque se siente Rambo, o porque sabe manejar un cuchillo, o porque sabe dar una patada, o porque sabe lo que sea. ¿Sí? Pero no ve el aspecto integral del asunto. No ve el aspecto integral del asunto. Una escuela, una academia de defensa personal, no de protección personal. A ver, no es lo mismo protección personal que defensa personal. No es lo mismo, ¿ok? Protección personal tiene que ver más con el aspecto preventivo, ¿sí? Por medio de la tecnología, por medio de hábitos, por medio de tácticas, por medio de manejo de la información, etcétera, etcétera. Y también el aspecto reactivo, por medio de técnicas, tácticas reactivas, de uso de fuerza, ¿ok? Entonces, uno se siente obsesionado con tu propia debilidad, con tu propia fragilidad. Yo me siento muy frágil, me siento muy débil, me siento muy vulnerable, y entonces voy a una escuela donde me enseñan técnicas reactivas. Así le quitas una pistola a alguien, así golpeas a otra persona, así bla, 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 bla. Y entonces te lo venden como si fuera protección personal. Ahora tu problema de inseguridad está resuelto. Y el problema es que nada más te están dando esta sensación de seguridad porque no están abarcando la parte de protección personal. Y las academias que abarcan la parte de protección personal lo hacen, la verdad, por encimita, ¿sí? Te dicen, bueno, pues no traigas un reloj ostentoso, no andes con el celular así testeando en la calle, no, fíjate en tu entorno, si te asaltan, pues cédele las cosas, y ya, vamos a seguir con las técnicas. Y entonces yo pienso, carajo, hasta ahí llegan tus tácticas de protección, pues estás en la luna, amigo. O sea, te falta mucho, porque si tú como instructor reduces todo lo que es protección a 4 consejillos, ¿sí? Del librito de bolsillo de tercera, entonces, y luego quieres compensar toda esa parte con una parte reactiva súper impresionante y le enseñas al otro a ser casi un ninja, ¿sí? Pues estamos mal, muy mal, ¿ok? ¿Por qué estamos mal? Porque a la gente se le está vendiendo una sensación de seguridad, se le está entreteniendo, ¿sí? Es que la persona se sienta entretenida y que crea que se sabe defender, ¿ok? Cuando en realidad el saberse defender es voy a decir, el 10% de lo que realmente importa en términos de protección. El 90% es más bien la parte preventiva, aprender a pensar. Uno de mis instructores decía, no importa qué tanto sepas pelear si sigues siendo un completo pendejo.
Lo que más importa es que aprendas a pensar. Así que déjate de pendejadas y edúcate en términos y en temas de protección y seguridad. ¿Sí? Ok. Ahora, eso no vende. Eso no vende. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer yo negocio? Miren, si yo fuera una persona sin escrúpulos, que me viene valiendo madre totalmente su seguridad, y simplemente me voy a dedicar a venderles puras fantasías que se vean impresionantes para que ustedes crean y sientan que yo soy el indicado para resolver sus problemas de inseguridad, ¿sí? Lo que voy a enfocarme es a presentar mis mejores productos, los más vistosos, ¿sí? Y voy a dedicarle, si no es que nada, o un 10% del tiempo, y 10% ya sería mucho, a la parte preventiva. ¿Por qué? Porque la parte preventiva no vende. Entonces, mi negocio es enseñarte cómo yo soy un Rambo y cómo tú puedes hacerlo. Ahora, no vamos a hablar de Rambo, porque Rambo ya quedó atrás. Vamos a hablar de John Wick, ¿ok? Todo mundo quiere ser John Wick, ¿ok? Todo mundo quiere ser John Wick. Antes todo mundo quería ser Rambo, después todo mundo quería ser Nico, y luego todo mundo quería ser Jason Bourne, y ahora todo mundo quiere ser John Wick, ¿ok? Y entonces, si yo te muestro técnicas John Wick, ¿sí? Y te las vendo y te digo, esto sí es real y esto sí funciona, y etcétera, etcétera, y págame, y yo te garantizo que te vas a proteger y te vas a defender, pues ese es mi negocio. Y como todo esto también es el entretenimiento, este es el entretenimiento yo digo entretenimiento táctico, que es vendido por los tactipendejos o los tactipayasos. Los tactipendejos o los tactipayasos, ¿sí? O los tactimamones, son aquellos fulanos que tienen una Glock, perdón que diga Glock, una Sig Sauer, o tienen, bueno, no, una Sig Sauer ya es como mucha catego para estas personas. Glock, ¿ok? Tiene su 380 Glock, su playerita de Glock, su gorrita de Glock, sus lentes tácticos, su barba, o rapados de alguna manera, puestos de alguna manera para que parezcan operadores paramilitares, ¿sí? Y entonces estos fulanos te dicen por medio de las redes o en persona, te dan cursos donde te enseñan a ser un tactimbécil, ¿sí? ¿Por qué? Porque te hacen pensar que porque ya sabes desenfundar y tirar grupos y tu grip es perfecto, ya eres la verga en protección y defensa personal. Y no lo eres. Vas a valer verga más bien. Es totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, es un pinche circo. Es un pinche circo. Y los tactipayasos van a estar ahí todo el tiempo vendiendo sus cursillos de mierda que están haciendo pensar a la gente que ya con eso se saben defender. Y es igual de nefasto que el maestro de karate o el maestro de aikido o el maestro de jiu-jitsu o el maestro de krav maga que le hace pensar a la gente que porque ya saben 2, 3 técnicas cuerpo a cuerpo y saben hacer algún sparring y ya tienen algún grado en ese arte o en ese sistema, ya se saben defender. Es una completa pendejada, ¿sí? Es payasada, es mercadotecnia. Mercadotecnia, ¿ok? No se olviden que esto es un gran negocio. La defensa personal, con armas, sin armas, todo el tema de las artes marciales, todo el tema de la parte táctica, pseudomilitar o paramilitar o como le quieran llamar, es un gran negocio, ¿ok? Y los que hagan más negocio son aquellos que presenten las técnicas más impresionantes, más llamativas, más entretenidas, y aquellos que como abogados sepan engañar y hablar con la gente y decirle pendejada y media que no tiene ninguna lógica, pero aún así te convencen. ¿Ok? Y yo conozco varios de esos, en YouTube y en persona. Personas, instructores, sin una pinche pizca de honestidad, que porque son muy buenos habladores, bla, 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 y muy buenos vendedores, bla, 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 te venden lo que sea y te venden cualquier pendejada táctica y te la acabas tragando como una píldora. ¿Ok? Y peor aún, esos pinches charlatanes de mierda se dedican a joderse a todos los que sí estamos haciendo un trabajo serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una amenaza a su negocio, ¿sí? Porque creen que les vamos a quitar todos sus clientes. Pero a ver, amigos, déjenme decirles algo a todos aquellos tactipayasos, ¿ok? A ver, tactipayaso, déjame decirte algo.
no te vamos a quitar tu negocio. No te preocupes. ¿Por qué? Porque los que sí somos profesionales no vamos a vender nunca tanto como tú. ¿Por qué? Porque no somos como el pinche mono maestreado que tocamos los platillos al son de los aplausos del público. ¿Ok? Ustedes sí hacen eso. Ustedes sí hacen eso. Ustedes se prostituyen. ¿Sí? Son pirujos virtuales. ¿Ok? ¿Y sabes por qué eres un pirujo virtual, tactipayaso? Porque tú, con tal de vender cualquier cosa y con tal de seguir ganando dinero con tus cursillos presenciales o virtuales, estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Y cuando estás dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero, eres un pirujo, eres un prostituto, ¿ok? Y los prostitutos siempre van a vender más. El pirujo va a vender más. Entonces, tú, pirujo, amigo que me estás viendo, no te asustes porque yo nunca te voy a quitar tu negocio, ¿ok? Porque yo nunca voy a hacer tanto dinero como tú. Porque no le ando poniendo las nalgas a todo el mundo. Así de simple, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que yo muestro muchas veces no le gusta a la gente. A ver, voy a poner un ejemplo para que nos vayamos muy claro. Hace tiempo vino una chica y me dijo, hay un tipo que me está siguiendo, ¿sí? Y resulta que este tipo que me está siguiendo es como el máster de la cuadra, o sea, es el macho alfa de la cuadra y no nomás está solo, tiene otros ahí que son su bandita, de esos tipos que andan ahí en las cuadras, ¿no? En los barrios y que se ponen a tomar en las tienditas y andan molestando a la gente y todo. Entonces esta chica agarra y me dice, llega y me dice, me está siguiendo este tipo y chica bonita, por cierto, entonces me dice, me está siguiendo este tipo y yo quiero aprender a defenderme. Yo quiero aprender a defenderme porque este tipo me va a lastimar, ¿ok? Y entonces yo le empecé a preguntar, a ver, ¿estás solo? No, no está solo. Tiene a sus amigos que están ahí, que lo están tomando. Ok. ¿Y tú ahí donde vives, rentas o es tu propiedad? O sea, ¿tú rentas o es tu casa? ¿Sí? Y me dice, no, yo rento ahí. Ah, ok. Y entonces, ¿yo saben qué le aconsejé? Le digo, cámbiate de lugar mejor. Sí. Cámbiate de casa, cámbiate de barrio, no tiene ningún caso. Y entonces puso una cara, se emputó conmigo, se enojó y me dice, oye, me dice, si yo vengo a que me enseñes a defenderme, le digo, para la situación en la que tú estás, no sirve de mucho, ¿sí? Incluso aunque yo te diera una 38 especial, ¿qué vas a hacer? ¿Matar a todos sus amigos? Porque si tú reaccionas contra este tipo, ¿tú qué crees que va a suceder? Porque además parece que los amigos de este tipo algunos eran sus familiares, eran primos, o sea, era como la familia, como una familia que estaba ahí en el barrio y dirigían ese barrio y eran unos malandros totales, ¿sí? Drogadictos, delincuentes, etcétera, contra una chica. Y la chica estaba sola, vivía sola ahí. Y entonces yo le dije, cámbiate de casa, vete a otro lado, ¿ok? Y la chava se enojó, la chica se enojó y me dijo, bueno, no se enojó, sino se molestó y se sorprendió. Y me dijo, pero es que yo vine a que me enseñes a defender. Bueno, ¿para qué te enseño a defenderte y darte la sensación de que te puedes defender? Te metes un problema con ellos. Vamos a suponer que acabas matando al tipo. ¿Qué va a pasar con sus primos? ¿Qué va a pasar con sus amigos? ¿Qué va a pasar? Te va a ir peor. Cámbiate de lugar. ¿Qué clase de instructor de defensa personal eres? Le digo, yo no soy instructor de defensa personal, te equivocaste. Yo soy asesor de seguridad y te estoy asesorando, ¿sí? A mí me hubiera sido muy fácil, ¿sí?, cobrarle bastante dinero, porque además estaba desesperada. Y cuando alguien llega desesperado a ti, puedes hacer bastante negocio, porque le dices, te va a costar esto, y la gente está tan desesperada que está dispuesta a pagar lo que sea. Entonces, yo le pude haber dicho a esta chica, yo te enseño, no te preocupes, yo te enseño a defenderte, yo te enseño todo, es más, hasta te vendo un arma y te doy todo el paquete. Te va a costar $1,000, ¿sí? Por $1,000, yo en un mes te voy a entrenar de tal manera y además no nomás vas a estar entrenada, sino el paquete incluye una 22, una pistola 22, ¿ok? Vamos a suponer que yo dijera, ahí está el paquete. Si yo fuera un mercader, un comerciante, le hubiera vendido esa sensación de seguridad. Y entonces, ¿qué hubiera hecho? La chica toma el curso por un mes, se va con su pistola, se va feliz, con su certificado, ahora soy esto, o la chingada, ¿y qué sucede?
la empieza a seguir, la chamaca saca la pistola, mata al fulano, o tal vez ni lo mata, porque además en un mes no aprendes a manejar un arma y en un mes no aprendes a ser John Wick, ni siquiera. Incluso John Wick ha entrenado por meses y meses, ¿sí? Keanu Reeves, ¿ustedes creen que hace todos esos movimientos porque le salen nada más naturalmente o porque entrenó esos movimientos? ¿Cuánto ha entrenado en manejo de armas Keanu Reeves para hacer la película John Wick? No es un chiste, ha entrenado un chingo y se ve en los entrenamientos, se ve en la película que el güey sabe manejar una pistola, sabe manejar un M4, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos instructores, tactipayasos, pirujos, sí, como los que tal vez me estén viendo en este video, que están dispuestos a vender cualquier cosa y hacer, más bien, hacer cualquier cosa para ganar dinerito. Por eso son pirujos, ¿sí? Pero hay instructores como su servidor, y yo no soy pirujo, porque no me vendo a cualquier precio y simplemente no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de tener likes, seguidores y dinero, ¿sí? Porque tengo un mínimo de conciencia. ¿Y por qué? Otra razón, muy sencilla y muy simple, porque sí he estado en la violencia real y no es un juego, no es un chiste, es terrible y no me gusta, ¿sí? Así de simple. Yo siempre he dicho que las personas que sí hemos... Miren, yo era extremadamente violento cuando era adolescente. Un nivel de violencia que de suerte no acabé en la cárcel, ¿ok? Era extremadamente violento y me ha costado años quitarme esa violencia. Años, ¿sí? Y yo siempre he dicho que cuando alguien no ha sido violento y le intriga la violencia y ve la violencia como una aventura extrema. Uy, sí, interesante, impresionante, bla, 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 bla. Es porque no saben lo que realmente es la violencia y las consecuencias de la violencia. Y muchos instructores y muchas personas fanáticas, adeptas a las armas, a las artes marciales, a la defensa personal, a manejar cuchillos, etcétera, no tienen ni idea, no tienen ni puta idea de lo que es realmente usar esas armas contra alguien y las consecuencias de defenderte y lastimar a otra persona. No tienen ni la puta idea. Y entonces te venden esta idea romántica de que la violencia puede ser muy divertida o que es necesaria. Hay que aprender a defenderse y hay que aprender a matar, que la chingada, bla, 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 bla. Entonces yo siempre he dicho que aquellos que hemos vivido violencia no queremos más violencia, ya no queremos más violencia y no promovemos la violencia. Y aquellos que no han vivido la violencia y que creen que saben lo que es la violencia, van a empezar a vender más violencia, van a empezar a venderte la idea de que la violencia es incluso hasta entretenida y necesaria. Y no, no es ni entretenida ni necesaria, ¿ok? Entonces, el negocio de aquellas personas que se dedican a la seguridad, muchas veces el negocio va a estar en tu obsesión por defenderte, tu obsesión por protegerte porque te estás cagando de miedo. Y como te estás cagando de miedo, estás dispuesto casi o dispuesta a hacer cualquier cosa e ir a cualquier escuela y entrenar bajo cualquier instructor, aunque sea un pinche pirujo tactipendejo, ¿ok? Y tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque efectivamente pudieras tener una necesidad real e imperante de protección, pero pudiera ser que tú te estás haciendo la idea de que necesitas protegerte cuando en realidad no es así. Cuando en realidad tal vez lo que necesitas es cambiarte de barrio, cambiarte de casa o cambiar de trabajo o generar mejores hábitos de seguridad y no tanto volverte un John Wick. ¿Ya me captaron? De eso se trata el video. De eso se trata esta plática. Sí. Mi negocio es tu obsesión. ¿Ok? Pero adivinen qué. Mi negocio, el negocio de Bruno Orozco, Combat Tips México, no es tu obsesión. Es sacarte de tu obsesión. Que a través de Combat Tips, a través de las técnicas y tácticas de seguridad, a través de saber pensar y de ir liberándote de tu propio miedo, empieces a salir de tu obsesión y te empieces a liberar y empieces a ser una persona feliz, ¿sí? Hay dos formas de conducirse en el mundo.
Hay dos formas de conducirse en el mundo: sobreviviendo o viviendo. No es lo mismo, ¿ok? Sobreviviendo es que siempre estás en un estado límite, a punto de salir mal de cualquier situación, a nivel económico, a nivel moral, a nivel emocional, a nivel de seguridad, de protección, etc. Eso es sobrevivir, ¿ok? Y vivir es conducirse en el mundo de una forma vital, no sobreviviendo, sino vivir, es vivir la vida plenamente, ¿sí? Sin miedo. Una persona que vive con miedo solo está pensando en sobrevivir. Una persona que vive con alegría, con amor, con fe, con bondad, con respiración, con luz, está viviendo. Y son dos cosas diferentes. No dejen que los mercaderes tactipayazos, pirujescos, les quiten su bondad, su alegría por vivir, ¿sí? No dejen, que no les laven el cerebro de que ahora en este mundo hay que sobrevivir todo el tiempo. No, no hay que sobrevivir todo el tiempo. No hay que sobrevivir todo el tiempo. No, hay que buscar la manera para vivir, no para estar sobreviviendo día a día. Tienes que ser muy inteligente. Para empezar a vivir y dejar de sobrevivir, necesitas tácticas, estrategias, conocimiento, información, entrenamiento, meditación, estudio, ¿sí? Cultivar tu ser. O sea, es algo diferente. No confundan lo que yo les enseño con esto, que Bruno me está enseñando a sobrevivir. No, Bruno te está sacando del sobrevivir para empezar a vivir. Esa es mi tarea como instructor. Eso es Combatives. Para eso los entreno, para que se dejen de obsesionar y no sigan regalando su dinero a aquellas personas que sin escrúpulos los quieren tener ahí mes y mes y mes con mes, pagando una anualidad, pagando una mensualidad y teniéndolos ahí agarrados de los huevos, haciéndoles pensar que el mundo está lleno de enemigos y que tú los vas a tener que matar a todos. ¿Ok? Espero que quede claro. Y si no queda claro, pues ya no puedo hacer nada más. ¿Ok? Entonces, me voy. Espero que les sirva esta plática. Disculpen mis sandeces, mis groserías y a veces mi sarcasmo, pero tiene un propósito específico para que llegue el mensaje un poquito más claro y que te sacuda un poquito. Yo sé que a muchos de ustedes les enoja y les molesta muchísimo lo que yo digo, pero aunque no les caiga bien y les moleste lo que yo digo, finalmente no estoy diciendo una barbarie, estoy diciendo algo que sí tiene bastante sentido. ¿Ok? Hasta luego, que les vaya muy bien.